saludo cordial y caluroso hacia mis compañeros y a la catedrática, la doctora Irma Carrión, encargada en la asignatura de Anatomía. Mi nombre es Lina Montserrat Castro, estudiante del primer ciclo en la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. En este video les daremos a conocer y les explicaremos de una manera más dinámica la organización anatómica del hueso etmoides. Describiremos cada parte que éste la conforma, ya sean sus láminas, bordes, caras y demás estructuras, con el fin de valorar su importancia en el conocimiento anatómico del mismo, y así comprender ciertas patologías que lo pueden afectar. Para poder explicar cada una de las estructuras que compone el hueso etmoides, se realizó diferentes figuras simulando sus vistas. En este caso, su vista anterior, su vista superior, su vista lateral o externa, su vista medial o interna y finalmente una pequeña maqueta del hueso en general. El hueso etmoides es un hueso impar y simétrico que se encuentra por debajo de la porción orbitonasal del hueso frontal, completando así la escotadura etmoidal que posteriormente se va a unir a superficies anfractuosas que son las que van a estar rodeando a los lados de esta escotadura. También se encuentra formando la base del cráneo anteromedialmente, el macizo facial y parte de la órbita en la región naso-órbito-etmoidal. La importancia de este hueso radica en que va a contribuir en la constitución ya sea de las cavidades nasales y orbitarias, como se mencionó anteriormente. Es uno de los huesos que presenta más escotaduras y numerosas cavidades, siendo así un hueso bastante irregular. Este hueso se va a articular posteriormente con el hueso frontal, con el hueso esfenoides y con los huesos palatinos. Anteriormente con los huesos propios de la nariz, inferiormente con el vómer y el cornete nasal y finalmente por afuera con el maxilar superior y el unguis. Este hueso se compone por 4 partes importantes, una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales o laberintos etmoidales, los cuales describiremos a continuación. Tenemos una vista anterior del hueso etmoides, en donde se puede apreciar la lámina vertical, la lámina horizontal y las 2 masas o laberintos etmoidales. La lámina vertical está dividida en 2 partes por la lámina horizontal, en una parte superior o crista galli y otra parte inferior o lámina perpendicular. La crista galli es una apófisis de forma triangular situada por encima de la lámina horizontal. Esta va a presentar 3 partes, una base, 2 bordes y un vértice. Para poder observar mejor esta estructura, tenemos una vista superior del hueso. La crista galli, la base, va a estar para unirse con la lámina horizontal. El borde anterior, que es el que va a estar articulado con el hueso frontal por medio de 2 crestas llamadas las alas de la crista galli. Y el borde posterior, que se va a ir adelgazando progresivamente. Y finalmente un vértice que nos va a servir para la inserción de la hoz del cerebro. En cuanto a su lámina perpendicular, esta está situada inferiormente a la lámina horizontal y de esta forma va a tomar parte superior del tabique nasal. En sus 2 caras presenta surcos vasculares y nerviosos. Esta lámina perpendicular va a tener 4 bordes, uno anterior que se va a articular con la espina nasal del frontal,
un borde antero-inferior que se va a unir al cartílago nasal posterior para articularse con el cuerpo del esfenoides. Un borde postero-inferior que se une con el borde anterior del vómer y finalmente su borde superior que se va a confundir con la lámina horizontal. La lámina horizontal también se la conoce como lámina cribosa. Esto es porque presenta varios orificios que la perforan para el paso de nervios olfatorios. Esta lámina presenta una forma cuadrilátera y se va a extender de una masa lateral a otra. Tenemos aquí su cara superior que va a estar dividida por la crista Galli en dos partes, una derecha y otra izquierda. Presenta excavaciones que se las denomina con el nombre de canales olfatorios por donde va a reposar el bulbo olfatorio. Los agujeros que se encuentran en la lámina cribosa, principalmente en la parte anterior, van a dar paso a filetes del nervio olfatorio. No obstante, existen dos agujeros los cuales no van a cumplir con esta función. Estos agujeros se los denomina como hendidura etmoidal, que está situada junto a la crista Galli para dar paso a las prolongaciones de la dura madre, y el agujero etmoidal que se encuentra lateral de la hendidura etmoidal para dar paso al nervio nasal interno. El canal etmoidal y surco etmoidal dan paso al nervio etmoidal anterior y ramas de la oftálmica. Pues bien, en la cara inferior de esta lámina cribosa va a formar parte del techo de las cavidades nasales. Las masas laterales o laberintos etmoidales están a cada lado de la lámina cribosa, en las cavidades orbitarias y cavidades nasales. Cada laberinto etmoidal tiene una forma de un cubo. Es por esta razón que cada laberinto va a presentar o se van a distinguir 6 caras. En su cara superior, esta se va a articular con la superficie etmoidal del frontal. De igual forma, esta cara va a presentar canales llamados conductos etmoidales anterior y posterior, que van a abrir a cada lado de la órbita. En la cara anterior, esta cara se va a articular con el hueso lagrimal en su cara medial y con la apófisis frontal del hueso maxilar. Presenta celdillas entre esta cara y la cara inferior. Se va a desprender una apófisis denominada apófisis unciforme, que es la que estamos observando en este momento. En su cara inferior, de igual forma, va a presentar celdillas que van a completar con las celdillas presentes del hueso maxilar y del palatino. En cuanto a su cara lateral, para poder explicarla, tenemos una vista lateral o externa del hueso, en donde esta cara lateral, que también recibe el nombre de lámina orbitaria o papirracia, que va a formar parte de la órbita. Tenemos la cara medial o externa de los laberintos etmoidales. De esta cara se van a desprender dos láminas muy delgadas denominadas cornetes o conchas, ya sean superiores o mediales, formando la mayor parte de la pared externa de las fosas nasales. Cada cornete o concha consta de un espacio denominado meato, el cual se va a desembocar en los senos frontales a través del infundíbulo. El infundíbulo es una estructura que comunica los senos frontales con el meato medio.
ante una alteración en los senos paranasales y en las partes de los laberintos etmoidales, se podría desencadenar una patología que es bastante recurrida entre la población, la sinusitis. Si bien es cierto, cada hueso que compone nuestro cuerpo requiere de un estudio bastante complejo y sin lugar a duda para poder entender ciertas enfermedades, pues cada pieza ósea cumple con diferentes funciones con la finalidad de cumplir roles que son importantes en el organismo, así como este que les presenté en este video, el hueso etmoides.